En este video y en esta serie de videos que voy a estar subiendo al canal, te voy a explicar de una manera muy sencilla en qué consiste el trading institucional, cómo funciona y cómo se mueve realmente el mercado. Básicamente el trading institucional es un análisis un poquito distinto a lo que se enseña y a lo que se aprende comúnmente. Ya yo también empecé el trading con los conceptos básicos como soporte y resistencia, medias móviles, líneas de tendencia, que son conceptos que son un poquito antiguos, conceptos básicos que no nos enseñan realmente cómo se mueve el mercado y lo que hay detrás del mercado. Así que en esta serie de videos te voy a explicar lo que es el trading institucional, que es la real y la única manera en la que se mueve el mercado. Entonces, para entender primero lo que es el análisis institucional, tenemos que entender lo que es el análisis técnico. El análisis técnico básicamente son un conjunto de herramientas que nos sirven para analizar el precio. Las más importantes son una zona de soporte, por ejemplo acá en este caso. Ya la teoría dice que una zona de soporte es una zona que múltiples veces es testeada y que cada vez que llegue el precio debería ser rechazado. Pero por ejemplo en este caso, observen que cuando el precio llega acá, pasa de largo de la zona y finalmente se va a la dirección que teníamos pensada, ¿cierto? Se supone que el precio toca y se va, pero normalmente estos conceptos funcionan poco. Una línea de tendencia es algo parecido, pero siguiendo la tendencia, algo así, cada vez que el precio toque la zona, cada vez que el precio pase por la zona, debería ser respetada. Y en este punto tampoco fue respetada. Lo mismo con las medias móviles, que son conceptos básicos que la gente utiliza, la mayoría de la gente utiliza, y que normalmente no son respetados. Básicamente el análisis clásico, el análisis que se enseña en los libros, ya que fueron escritos en los años 80, 90 ya, hace más de 20 años, y son conceptos que están obsoletos en el mercado, son conceptos que ya no funcionan, y ahora te voy a explicar por qué no funcionan y te voy a explicar la profundidad de cómo realmente se mueve el mercado. Entonces ya sabemos que el análisis técnico no funciona muy bien para utilizarlo en el día a día, en nuestra operativa tal vez funcione mejor para temporalidades superiores, para gráficos más grandes, pero en el día a día no funcionan muy bien estos conceptos. ¿Por qué no funcionan estos conceptos? Porque primero tenemos que entender que el mercado lo mueven las instituciones financieras grandes como los bancos centrales, los brokers, los bancos un poquito más pequeños, los fondos de inversión, las empresas comerciales. Todo este tipo de empresas financieras son las que mueven el mercado, son los que realmente tienen el dinero capaz de mover el mercado, porque para mover el mercado tenemos que tener demasiado dinero. Se supone que con unos 6.000 lotes recién se puede mover un pip, si no me equivoco son como 6.000 lotes para mover un pip de precio, imagínate cuánto hay que tener para poder abrir 6.000 lotes en una posición. Entonces, estas empresas son las que tienen el dinero y son las que mueven el mercado. Entonces estas empresas utilizan algoritmos para ejecutar sus operaciones, utilizan algoritmos complejos para ejecutar sus operaciones y así poder hacer sus transacciones y sus negocios en el mercado. Por eso los conceptos técnicos ya no funcionan, porque ahora el mercado se mueve en base a algoritmos, en base a los algoritmos que tienen las instituciones. Entonces, antiguamente estos conceptos funcionaban un poco mejor, líneas de tendencia, soporte y resistencia, porque antes no existían estos algoritmos. Pero el mercado ha ido evolucionando, la tecnología ha evolucionado, entonces ahora el mercado lo mueve un algoritmo que es el que se encarga de ejecutar esas posiciones, de hacer esos negocios y de distribuir el precio. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se mueve el mercado estudiando cómo funciona ese algoritmo, cómo funcionan las instituciones, cómo las instituciones hacen sus negocios en el mercado y así vamos a poder tener un mejor entendimiento de cómo realmente se mueve el mercado. Entonces básicamente las instituciones utilizan algoritmos para mover el precio y estos algoritmos lo que hacen es beneficiar a las instituciones ya para que hagan sus negocios, para que hagan sus transacciones y puedan, como todos nosotros, hacer lo que todos quieren, que es ganar dinero. Básicamente eso. Las instituciones quieren ganar dinero, pero para ellos no es tan fácil. No pueden llegar y ejecutar una orden porque es demasiado volumen, entonces necesitan la contrapartida suficiente. Por ejemplo, si nosotros queremos vender 500 lotes en el mercado, necesitamos a alguien que nos compre esos 500 lotes. Por eso para las instituciones no es tan fácil, porque es demasiado volumen. Entonces lo que hace este algoritmo es ordenar, por así decirlo, ordenar y ejecutar las posiciones de una manera óptima, de una manera eficiente, para que las posiciones puedan ser ejecutadas y se puedan llevar a cabo sus negocios millonarios con miles de millones de dólares. Pero no es tan fácil. Se necesita liquidez, se necesita la contrapartida suficiente y lo que hace este algoritmo es llevar todo eso a cabo, ya dejar el mercado en las condiciones óptimas para que estas órdenes se puedan ejecutar y así los bancos y las grandes instituciones financieras puedan hacer sus negocios de una manera eficiente. Entonces te voy a explicar las principales funciones de este algoritmo, que básicamente es entregar el precio de manera eficiente. Ya si ellos quieren llevar el precio de un punto A a un punto B, que se haga de una manera eficiente y que se pueda hacer ese negocio. Lo otro es neutralizar liquidez,
que es tomar la liquidez es dinero en el mercado, simplemente eso, la liquidez, la plata que hay en el mercado, es tomar toda la cantidad de liquidez suficiente para poder ejecutar esas transacciones. Esa liquidez se encuentra normalmente en puntos altos y puntos bajos, en high y low, por así decirlo, en puntos estructurales, ¿ya? Ahí se encuentra esa liquidez y el objetivo del algoritmo es tomar esa liquidez para poder ejecutar las transacciones de estas grandes empresas y estas grandes instituciones. Y la tercera es reequilibrar el precio, es que el precio sea eficiente, que tome todas las órdenes posibles para poder ejecutar las transacciones, básicamente eso. El algoritmo lo único que quiere es que los bancos puedan hacer sus negocios de la mejor manera posible y puedan ejecutar sus posiciones grandes y puedan hacerlo de una manera eficiente. Simplemente eso. Entonces este algoritmo va moviendo el mercado, va formando la acción del precio, la estructura, ya para ir acumulando órdenes y ejecutar sus posiciones, distribuir el precio y hacer ganancias del mercado. Simplemente eso. El algoritmo trabaja generando el price action, acumulando órdenes para luego romper el equilibrio del mercado y distribuir el precio con sus grandes órdenes. Simplemente eso, te lo voy a explicar de manera gráfica, primero con un dibujito. Por ejemplo, si una institución quiere llevar el precio de un punto A, ¿ya? De este punto A un punto B, ¿ya? Si quieren llevar el precio de aquí a acá, ¿cómo lo van a hacer ellos? No pueden llegar y ejecutar una orden acá y que el precio suba, porque no va a haber la contrapartida suficiente para ejecutar esas órdenes. Si yo soy una institución que quiere hacer un negocio, quiere meter 5.000 lotes al mercado, por ejemplo. Si yo quiero ejecutar una compra por 5.000 lotes, tiene que haber alguien que me venda esas posiciones. Esa es la contrapartida que tiene que haber. Tiene que haber alguien que me venda esas posiciones. O al revés, si yo quiero hacer una venta por 50.000 lotes, tiene que haber alguien que me compre ese lotaje. Tiene que haber la contrapartida suficiente para poder ejecutar esas transacciones. Por ejemplo, si ellos quieren meter en el mercado 15.000 lotes, 50.000 lotes, ellos no pueden llegar, colocar esa orden y esperar que se ejecute, porque no va a haber la contrapartida suficiente. No sé si les ha pasado que se meten al MetaTrader, ejecutan una posición y la posición se tarda un poquitito en abrirse. Eso es porque estaba pendiente, porque no había la suficiente liquidez. Se demora cuestión de segundos, pero imagínate un banco. Imagínate un banco que quiere ejecutar 50.000 lotes, 100.000 lotes, imagínate. No va a haber la contrapartida suficiente y no se van a ejecutar sus órdenes. Entonces lo que ellos hacen es que van creando el price action, por así decirlo, la acción del precio. Por ejemplo, el precio va bajando y lo que hace el mercado es que acumula órdenes, genera una especie de rango en el cual se van acumulando órdenes en este punto. Se van acumulando órdenes con el único objetivo de luego tomar esas órdenes, tomar la liquidez y hacer el movimiento que las instituciones tenían pensado, de hacer sus negocios en el mercado y ganar dinero. Simplemente eso. Pero ellos no pueden ejecutar la orden y esperar que alguien compre esas posiciones, esos lotajes y que el mercado suba, porque eso no va a pasar. Entonces, básicamente esa es la función del algoritmo, es ayudar a las instituciones a que hagan sus negocios, a que ejecuten sus posiciones para que puedan generar beneficios. Simplemente eso. Súper simple, pero hay más cositas. Entonces, entendiendo todo esto, de que el precio y el mercado lo mueven las instituciones, de que son grandes instituciones haciendo sus negocios en el mercado y que nosotros somos unos simples pececitos en el océano, pequeños, diminutos, tenemos que saber aprovecharnos de este conocimiento, porque las instituciones siempre dejan huellas en el mercado, siempre dejan pequeñas pistas que nosotros podemos identificar para saber hacia dónde se dirigen las grandes órdenes, el flujo de órdenes, hacia dónde se dirige y poder fluir con el mercado y mejorar nuestro porcentaje de acierto y nuestra rentabilidad, al fin y al cabo, que es lo que todos queremos. Entonces, ¿cuáles son esas pistas que nosotros nos dejan las instituciones? Ya, lo primero es, y estos son los conceptos con los que vamos a ir trabajando en toda esta serie de videos, lo primero son los bloques de órdenes, o como se le conocen, order blocks. Lo segundo, los vacíos. Lo tercero, highs y lows importantes. Que básicamente todos estos conceptos son la liquidez del mercado, que es lo más importante. Que es lo más importante del mercado, que es la liquidez. Que al final todo el mercado se mueve por liquidez, las instituciones inyectan liquidez al mercado, para que esas órdenes se puedan ejecutar tiene que haber liquidez,
suficiente para ejecutar esas órdenes, para inyectar más liquidez. Entonces todo se basa en liquidez. Todos los conceptos que vamos a ir aprendiendo son basados en la liquidez. Y esas son las huellas que nos van dejando las instituciones. Los bloques de órdenes, lo voy a explicar por encimita primero. Los bloques de órdenes son órdenes pendientes que instituciones dejan en ciertos puntos, ya que nosotros podemos detectar fácilmente. Por ejemplo, como estaba explicando, en este punto de acá, una institución dijimos que inyectó una gran cantidad de órdenes. Ya esas órdenes hicieron que el precio se moviera fuertemente hacia un punto y hay órdenes que quedan pendientes en bloques de órdenes. Los vamos a marcar con un cuadro. Ya en un punto específico del mercado quedan órdenes pendientes. ¿Por qué quedan estas órdenes pendientes? Básicamente porque hay veces en las que es tanto el volumen que inyectan las instituciones al mercado que no hay la contrapartida suficiente para llevar a cabo esa transacción tan grande. Entonces hay órdenes que quedan pendientes, que quedan atrapadas, por así decirlo. Entonces, como el precio va siempre en busca de la liquidez, estas órdenes hacen que el precio vaya a tocar ese punto, se activen las órdenes y el precio siga subiendo, siga hacia esa dirección que las instituciones tenían presupuestada. Súper simple, eso es lo que es un bloque de órdenes, así por encimita, simplecito, son órdenes pendientes que hay en puntos específicos del precio, que son huellas básicamente que nos dejan las instituciones para poder seguirle el paso y poder operar en esa dirección. Los otros son los vacíos, se complementa siempre con los bloques de órdenes, los vacíos. Ya los vacíos son básicamente, gráficamente, te lo voy a explicar así sencillito, es un espacio que hay entre la primera y la tercera vela. Entre esta mecha y esta mecha, un espacio que se genera, ¿ya? A eso le llamamos vacío. Básicamente un vacío se crea porque hay un movimiento muy fuerte que hace que el precio se dispare hacia una dirección y nos deja esta pista. A esta pista le llamamos vacío. Un vacío nos indica que hay una institución detrás de ese movimiento, de que una institución inyectó capital, inyectó liquidez al mercado que hizo que se moviera tan fuerte que nos dejó un vacío. Esa es la segunda pista que nos dejan las instituciones, un vacío. Y lo tercero son los highs y los lows. Son los puntos estructurales, por ejemplo, en una tendencia a la baja. Esto es una tendencia a la baja, esto sería un high y esto sería un low. Son zonas importantes del precio que contienen liquidez. Hay liquidez en estos puntos, hay dinero. Y también existen los highs de sesiones, los highs semanales, los highs de días anteriores, que lo vamos a ir tocando todos esos temas en los próximos videos. Pero básicamente es eso. Entonces, para concluir, las instituciones son las que mueven el precio para hacer sus grandes transacciones, hacer sus negocios y así ganar dinero, como todos nosotros, los mortales, como todos los peces pequeños que hay en el mercado, que somos nosotros. Las instituciones quieren ganar dinero del mercado, quieren hacer plata, igual que todo el mundo, y ellos necesitan de ciertos requisitos para poder hacer sus negocios, ya que es demasiado el volumen que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que identificar esas pistas que nos dejan las instituciones para poder saber hacia dónde se va a mover el precio con mayor exactitud. Simplemente eso, es saber cómo funciona el algoritmo que hay detrás de las instituciones, saber las pistas que deja y aprovecharnos de ello. Nada más que eso. Entonces damos por finalizado el primer video de la serie de trading institucional básico. En los siguientes videos vamos a hablar de los conceptos que quedaron pendientes, de las huellas que dejan las instituciones en el mercado, bloques de órdenes, liquidez, puntos importantes, high, low, vacío. Vamos a hablar sobre todos esos conceptos para que ustedes también puedan tomar conciencia de cómo realmente se mueve el precio, de cómo se mueve el mercado y de cómo las instituciones hacen sus negocios y cómo nos podemos beneficiar nosotros de estos conceptos. Nos vemos en los siguientes videos, suscríbanse al canal y nos estamos viendo.